tiempo, advierte que hay agujeros negros muy antiguos que ya eran muy masivos. Uno ve que hay agujeros negros supermasivos cuando el universo tenía el 20% de la vida que tiene, del tiempo que tiene ahora. Entonces, no es solamente que hay que darle tiempo a un agujero negro a que se forme, por este proceso de acreción paulatina, de más densidad y más agujeros negros que van acumulándose. Entonces, eso está bien siempre y cuando no sigamos encontrando agujeros negros de miles de millones de masas solares cada vez más atrás en el tiempo, porque cada vez quiere decir que tuvieron menos tiempo de formarse por este proceso. Por el momento, los modelos son consistentes todavía con la hipótesis de que los agujeros negros supermasivos, que tienen incluso miles de millones de masas solares, fueron formándose por acreción de agujeros negros más pequeños y de materia más pequeña, no solamente agujeros negros, sino que fue tragándose otra materia, cuando el universo no llegaba al 20% de la que tiene ahora. Pero, repito, estos modelos van a empezar a tener problemas si es que seguimos encontrando agujeros negros de miles de millones de masas solares cada vez más atrás en el tiempo, porque entonces no tuvieron tiempo de formarse de tal manera. En el pasado había otras hipótesis, como que los agujeros negros primordiales, la misma expansión les había propinado el hecho de crecer, pero bueno, esos modelos son menos sustentables desde el punto de vista teórico. Hasta donde entendemos es la agregación de materia y materia que con mucho tiempo llega a miles de millones de masas solares. Vale, vale. A ver, ¿cuánto tiempo tiene usted de preguntas? Hay muchas preguntas, entonces usted me dice hasta cuándo tiene tiempo. Sigamos. Cuando veamos que ya somos pocos, pero yo no tengo problema. Vale, perdimos unas preguntas, pero acá hay otras que nos han hecho. Nos pregunta Marta que si se ha estudiado hoy una clase de entrelazamiento en analogía a los fenómenos cuánticos, pero con agujeros negros. Sí, muy buena pregunta. Sí, de hecho, en los últimos años, en los últimos 7 años, eso estuvo muy de moda. En 2000, bueno, a ver, entropía de entrelazamiento o el fenómeno de entrelazamiento, porque hay varias aristas donde uno puede decir esto. Déjenme decir dos cosas distintas, así estoy seguro que respondo. Primero vayamos al entrelazamiento y después a la entropía de entrelazamiento. El entrelazamiento es como en par EPR, es decir, yo tengo dos estados, imagínense, yo tengo un átomo que decae en dos estados que están entrelazados. Es decir, que el estado es un estado puro, pero entrelazado. Significa que, por ejemplo, este decae en una combinación lineal en cuando este está up y este está down, más una combinación lineal en cuando este está up y este está down. Esto significa, si yo hago una medición allí y obtengo como resultado que el spin es para arriba, yo ya sé ipso facto que del otro lado, si alguien hiciese esa medición, el spin estará para abajo. Esto no sirve para aportar información porque solo lo que puedo saber es algo subjuntivo, es si alguien hace tal medición, me dirá tal cosa, pero yo no tengo tiempo de enviarle esa información. Pero están entrelazados. Bueno, en 2013, Maldacena y Susskind se dieron cuenta que este fenómeno comparte mucho con lo que se conoce como un agujero negro, como un agujero de gusano no atravesable. ¿Qué significa eso? Un agujero de gusano es esas cosas que yo me doy cuenta que mucha gente conoce de la divulgación científica, que es como una suerte de portal en el espacio-tiempo, que entro por un lado y salgo por otro en una galaxia lejana. Bueno, es un agujero negro de gusano atravesable. Pero hay otros, que son los no atravesables, que se conocen como puente de Podolsky y Rosen, que son agujeros negros que están muy distantes, y yo no puedo usarlos para entrar por un lado y salir por el otro, porque ambos son agujeros negros, no puedo salir por ninguno de los dos, pero aunque están muy distantes, comparten el interior. Eso es algo muy extraño. Pero no tan apasionante como el otro, porque no lo puedo usar para viajar, pero es muy curioso como geometría. Están muy distantes en galaxias distintas, pero comparten el interior. Es una posibilidad de las ecuaciones de Einstein. Ahora, Susskind y Maldacena, en 2013, se dieron cuenta que si yo, en lugar de tirar dos partículas que están en un estado entrelazado, yo pudiese formarme dos agujeros negros entrelazados, de alguna forma, si de alguna forma, con algún experimento, yo pudiese formar dos agujeros negros entrelazados, entonces estos dos agujeros negros compartirán el interior. Esto se conoce como conjetura ER igual a EPR. ¿Por qué? Porque los wormholes, los agujeros de gusano no atravesables, son de Einstein-Rosen, ER, y un par entrelazados de Einstein-Podolsky y Rosen. O sea que estos son dos papers de 1935 que aparentemente no tenían nada que ver, solamente compartían sus autores. Uno era sobre mecánica cuántica y otro era sobre agujeros negros, y 2013, décadas después, Maldacena y Susskind conjeturan que estos dos fenómenos en realidad son el mismo. Es escurridizo pensar porque
es fácil pensar que si yo hago un entrelazamiento entre dos agujeros negros, estos compartirán un interior, pero también vale lo recíproco, pensar que si son dos electrones los que están entrelazados, de alguna forma hay un wormhole que los conecta. Lo que pasa es que en ese caso la geometría sería cuántica y es muy escurridizo pensar qué significaría. Bueno, eso es un área muy especulativa que, como digo, en los últimos 7 años tomó mucho énfasis. Pero después está otro aspecto que tiene que ver con el entrelazamiento de los agujeros negros, que es lo que se conoce como el cálculo de la entropía de entrelazamiento. Y eso está relacionado con lo que hablé antes. ¿Por qué? Porque cuando digo que uno mide la entropía de la radiación saliente es un estado mixto. Y un estado térmico es un estado muy mixto, es el estado más mixto de todos, el menos puro de todos, un estado térmico. La radiación de Hawking, eso nace de una suerte de entrelazamiento entre lo que ocurría dentro del agujero negro y la radiación que salió. O mejor dicho, el entrelazamiento entre lo que le dio origen al agujero negro inicialmente y la entropía y la radiación que salió. Entonces, hay todo un cálculo que involucra lo que se conoce como la descripción holográfica de la entropía del entrelazamiento, también conocido como fórmula de Ryu y Takayanagi, que permite, mediante el cálculo de la entropía de entrelazamiento de la radiación saliente, recuperar esta curva de Page de la entropía. Y esto es algo en que la gente está trabajando en particular mucho desde el último año. Así que sí, hay muchas relaciones en el entrelazamiento y la entropía en particular de los agujeros negros. Es un poco más técnico, pero al final de mi charla busquen el paper de Maldacena en Nature de enero de este año, y ahí hay un raconto, es un paper en Nature, o sea, no tiene mucho detalle técnico, pero pueden darse cuenta de qué es lo que la gente está pensando en esta área últimamente. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta, la cual dice lo siguiente: si los agujeros negros no tienen pelo, ¿existe la posibilidad de que haya agujeros negros giratorios con respecto a su eje de rotación? ¿Podrían existir agujeros negros con formas de platillo volador? Y si existe la posibilidad de que se puedan crear microagujeros negros para poder experimentar con ellos. Bueno, sí, existen agujeros negros rotantes. Los agujeros negros rotantes son oblongos, no son esféricos, se achatan un poco en los polos, igual son extremadamente lisos, o sea, sigue valiendo que no hay pelos. Es cierto que la forma no es esférica, pero una vez que uno me dice el momento angular, automáticamente yo sé qué forma van a tener y son totalmente pulidos. Y sí, de hecho, si giran muy rápido, adquieren una forma parecida a la de un platillo volador, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el agujero negro de M87 estrella, el que se observó, es un agujero negro que está rotando. Sabemos que no sabemos cuán rápido, pero ciertamente no está quieto. Ese agujero negro está rotando. Hay otro agujero negro, que es el PSR 1915 más 105. Este es un agujero negro, un sistema binario. Ese agujero negro rota al menos al 90 y tantos % de la velocidad de la luz, en torno a su eje. O sea que se sabe, es casi extremal. Así que se sabe que hay muchos agujeros negros que rotan. Hay otros que no sabemos si rotan o no. No estamos seguros. Pero pueden rotar o no rotar. Desde el punto de vista teórico pueden rotar y no rotar, y desde el punto de vista observacional sabemos que hay algunos que inevitablemente rotan, y otros que quizás estén quietos o no. Es probable que roten, porque las estrellas rotan y cuando le dan origen a los agujeros negros preservan el momento angular, ¿no? Así que sí, la respuesta es sí. Después, si hay microagujeros negros para hacer experimentos, no sabemos. O sea, ¿cómo hacer un agujero negro? No sé. Repito, si vos querés hacer un agujero negro con la masa del planeta Tierra, tenés que meter toda esa masa en 1 centímetro de diámetro. No lo sabemos. Quizá esos agujeros negros estén por ahí y no tengamos que armarlos. Por ejemplo, si existen los agujeros negros primordiales, como creemos que pueden existir, de ahí a que sean muy abundantes y estén cerca es otro tema, pero si existen, quizás ya estén hechos ahí. Por ejemplo, repito, mucha gente se empezó a dar cuenta que las órbitas de los planetas, de los objetos transnewtonianos, lo que está más allá de Neptuno, tienen ciertas anomalías que son difíciles de explicar, salvo que pienses que hay un objeto, un planeta muy lejos significa casi 10 veces la distancia de acá Plutón, o sea, del orden de centenares de unidades astronómicas. La unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol, centenares de veces eso, pero todavía dentro del sistema solar, que puede haber un objeto ahí de 5 masas solares nada más, y que eso genere las perturbaciones de las órbitas de los objetos transnewtonianos que no entendemos. Pero no se ve un planeta así. Igual un planeta así tampoco tendría que verse porque es un planeta que está muy lejos, pero mucha gente empezó a especular que la razón por la que no lo vemos puede ser que sea un agujero negro. Y si es un agujero negro, la gente empezó a decir, ¿cómo poder verlo? ¿Cómo poder estar seguro?
Hay gente que pensó en llevar naves espaciales microscópicas hasta allá. Otra gente que piensa que como hay muchos cometas que vengan de la nube de Oort, quizá el agujero negro, si le pasa cerca a un cometa, haga una disrupción que nos ayuda a delatarlo. Quizás esos agujeros negros estén. Ahora, si vos querés fabricarte un agujero negro en México, digamos, o algo así, un experimento, avísame, yo prefiero no estar ahí cuando ocurra. Porque si vos formás un agujero negro muy pequeño, esos son muy, muy calientes. Y si son muy, muy calientes, ya vimos, si tienen 100 toneladas o menos, son varias bombas atómicas. Así que yo no lo haría. No parece tan buena idea. Ok, gracias, doctor. Hay otra pregunta, bueno, fueron de las anteriores y que logramos rescatar. Dice, si este sistema comienza, me imagino que fue la parte que está explicando la introducción a la termodinámica. Si este sistema comienza en un estado puro y evoluciona hasta un estado máximamente mezclado, entonces estamos pasando de un régimen cuántico a un régimen clásico. Debido a que el sistema no tendría coherencia, ¿tiene esto sentido? No, justamente, sí, o sea, pero más allá de pensar si es algo claro, uno puede pensar el sistema siempre a nivel cuántico y aún así tiene problemas. Eso es lo que no tiene sentido, ¿no? Se sabe que no tiene sentido, por eso es que se lo proponen como paradoja de la pérdida de información. No tiene sentido pasar de un sistema puro a un estado, a un estado mixto, no lo tiene. Por eso lo que la gente cree es que en realidad lo que ocurre ahí es que la radiación de un agujero negro parece un estado térmico, pero no es extremadamente un estado térmico. En realidad es un estado muy puro, muy cercano al térmico. Y eso, desde ya en 2001, Maldacena mostró que eso que uno puede formarse estados que parecen térmicos y no lo son. Desde el punto de vista de la física teórica de altas energías, creo que el 99% de la gente cree que eso es lo que ocurre. Que en realidad la radiación térmica, el cálculo de Hawking estaba bien hasta cierto punto, pero que si uno lo hace con más fineza, se da cuenta que no, que la radiación de Hawking no es un estado térmico. Es un estado que se parece a un estado térmico y que cuando el agujero negro se vuelve muy, muy viejo, empieza a mostrar esa discrepancia con un estado térmico y empieza a mostrar que en realidad nunca lo fue y que siempre se preservó la unitariedad, ¿sí? Siempre se estuvo frente a un estado puro. Ok, muchas gracias. La otra pregunta sería de mi parte. Yo tengo una duda en cuanto explicó los cimientos de la relatividad general. Y es que durante esta descripción, bueno, ya la descripción teórica y formal de la relatividad general, siempre se considera esto de no tener deformaciones en cuanto a los símbolos de Christoffel. He tenido ciertas conversaciones con algunos profesores y me han dicho que hay varias opiniones dispersas en cuanto a esto, desde que podían originar hasta partículas, hasta otras cosas que se están apenas formando. Me quería preguntarle a usted qué opinión tiene acerca de que esta deformación presente o esta exclusión de la simetría en los símbolos de Christoffel. ¿A qué te referís con exclusión de la simetría? ¿De qué simetría te referís? Me O sea, refiero el símbolo de Christoffel es la conexión afín de Levi-Civita, es decir, sí, asumamos que el espacio no tiene torsión, entonces es la conexión afín del espacio. Exacto. El excluir la torsión como tal, ¿qué opinión usted tiene acerca de, bueno, un profesor con el que más platiqué esto me decía que podría originar partículas como tal y que se han estado trabajando sobre esto. Un profesor de esto es el doctor Saúl Ramos, no sé si lo conozca, del Instituto de Física de la No UNAM. estoy seguro a qué se refiere. O sea, digamos, lo poco que yo puedo saber al respecto es lo siguiente. La relatividad general, hasta donde sabemos, es una teoría que tiene torsión cero. O sea, el espacio está curvado, pero no está torcido. La curvatura y la torsión son deformaciones distintas del espacio. Uno puede pensar matemáticamente. La curvatura tiene que ver con lo que se conoce como holonomía infinitesimal, que es si yo hago un transporte paralelo en un lazo infinitamente delgado de un vector, cómo llega rotado respecto al original. Y la torsión es cuánto queda dislocado infinitesimalmente. Entonces uno podría pensar en física en agregarle una torsión, deformar la teoría de Einstein y agregar torsión y no solamente curvatura. Puede hacer eso. También puede pensar a la relatividad general como un espacio sin curvatura pero con torsión, en lugar de con curvatura y sin torsión. Ahora, todas esas deformaciones la gente las explora mucho. Yo no soy un experto en esos temas,
pero en deformaciones clásicas de la teoría de la relatividad general, no sé mucho de eso, pero sí sé que mucha gente las explora. Ahora, ¿qué fenómenos físicos podrían dar origen a eso? No estoy muy seguro. Sí podrían dar origen a algunas geometrías un poco distintas, que se parezcan a Schwarzschild, pero no exactamente. Entonces eso alteraría algunas cosas, como la fórmula de temperatura. Pero no tengo mucho más que decir al respecto. No soy un experto y no me gusta hablar de lo que no sé mucho. Ok, gracias. Hay una pregunta de un compañero que se nos perdió y le pedimos una disculpa. De hecho, nos reclama que por qué no queremos hacer su pregunta, pero en realidad no la habíamos leído. Esto va un poco más en relación a la comunicación que tienen los investigadores. Por ejemplo, usted que mencionó en un principio que está Sí. desde Argentina colaborando con investigadores de México. Ajá. Y Francisco nos pregunta, ¿cómo es trabajar con colegas de otros países? Me refiero a cómo es el proceso de comunicación, de discusión, me imagino, de los temas, para que al final se llegue a publicar un artículo en colaboración. Bueno, sí. Bueno, empecemos a decir que está muy bueno, ¿no? Es divertido trabajar con gente de otros lados. Acá dice gracias por el reclamo. Perdón por el reclamo. Eh, no, es muy interesante porque, por varias razones. Empecemos por decir lo siguiente. Es importante para un investigador romper la endogamia intelectual, el inbreeding. Es decir, no está bueno que una persona trabaje con su director de tesis, que trabajó con el director de tesis y el director de tesis, y todo el mundo siga haciendo lo mismo. Entonces es necesario para la institución y para el investigador poder trabajar con gente de otros lados, porque hay otras perspectivas, otras líneas de trabajo, otra forma de enfoque del mismo problema. Entonces viajar es muy bueno, estudiar en otros lados es muy bueno, incluso si uno quiere volver al país de uno o no, eso queda en la decisión de cada uno y no juzgo al respecto. Eh, Me parece que eso está muy bueno, y también por cuestiones que van más allá de lo científico, ¿no? Que uno, todo lo que sea vincularse con gente de otras culturas, otras naciones, otras perspectivas profesionales o no profesionales, siempre es enriquecedor, me parece a mí. Eh, bueno, no siempre, pero la mayoría de las veces. No sé, me parece que eso es muy interesante en lo académico y en lo personal. Por otro lado es muy divertido, qué sé yo. Yo tengo la suerte de, como trabajé en muchos lados y di clases en muchos lados, acarreo de todo el tiempo que viví en Europa y en Estados Unidos, colaboradores de esos lugares con los que sigo trabajando. Y por otro lado, ahora que volví a Argentina hace poco tiempo, yo siempre cultivé mucho la relación con países de Latinoamérica. Lamentablemente no con todos, porque no tengo energía infinita, pero en particular trabajo muchísimo con Chile y con México, que son los países con los que más colaboro. También trabajé con gente de Brasil y otra gente, pero en particular con México y con Chile trabajo muchísimo, y también con gente de mi propio país. Mis colaboradores quizá estén más distribuidos ahora en Estados Unidos y en Europa, porque es donde yo estuve en los últimos años, pero está muy bueno y hay gente brillante en todos lados. Yo conozco gente muy talentosa en todos lados. Así que siempre está bueno ir colectando por ahí. No sé, en México en particular, por ejemplo, yo trabajo mucho con la gente de la UNAM y la gente del CIMBESTAF. Eh, Tengo muchos amigos también, no solamente colegas, sino amigos muy cercanos en ambos lugares. Y es muy divertido. A mí me gusta mucho ir a México por muchas razones. Me gustan los escamoles y me gusta la física. Pero sí, es muy enriquecedor, seguro. Bueno, doctor, creo Ahora, que... después, Ok, perdón, hay otra pregunta, quizá la pregunta va también a lo dinámico, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo trabajar por Zoom o por Skype que en persona. Voy a hacer una apología de estar frente al pizarrón con una persona in situ, es irreemplazable. Lo mismo que una charla. Diría Walter Benjamin, se va el aura en una charla. ¿No? Está bien, hacemos lo que podemos por Zoom, se cuelga, se descuelga, alguien pone porno, lo saca. Digo, siempre en persona todo es mejor, ¿no? Eh, Desde las charlas hasta todo lo que se les imagine. claro, profesor. Le agradecemos mucho su cordialidad, su paciencia, igual para tratar a esas personas que, no sé, nunca entendemos por qué hacen ese tipo de cosas. Hay Pero gente con bueno, tiempo. sí, sí, sí. Le Todos fuimos agradecemos de niños. nuevo y creo que todavía muchos lo siguen siendo, ¿no? Pero le agradecemos infinitamente el haber estado con nosotros, el haber hecho una presentación tan detallada y vaya que muchas personas dijeron gracias, mandaban saludos de Ecuador, Colombia, otros lugares fuera de México.
Y bueno, no queda más que agradecerle y esperamos algún día volver a contar con su presencia. Cuando gusten, les agradezco a ustedes por la invitación. Gracias, doctor. Hasta Nos luego. vemos, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego.